Los arqueólogos e historiadores han explicado muchos inventos antiguos, pero aún persisten grandes misterios. Desde el detector de terremotos antiguo hasta Puma Punku. He aquí 20 inventos más antiguos que siguen siendo inexplicables para los científicos. Número 20. Detector de terremotos antiguo. El detector de terremotos antiguo gira en torno a Zhang Heng, un científico, ingeniero, astrónomo e inventor de la antigua China que vivió hace más de 2000 años. Produjo una de las obras de arte antiguas más extrañas y asombrosas de la historia. El sismógrafo histórico de esta imagen fue fabricado por él y es, sin duda, uno de sus inventos que se adelantó a su tiempo. Pero, ¿qué tiene de especial este sismógrafo? ¿Qué circunstancias rodearon su nacimiento? El movimiento de las placas tectónicas fue una de las principales causas de los terremotos, pero los antiguos chinos no eran conscientes de ello debido a su ignorancia. La gente creía firmemente que el desequilibrio entre el yin y el yang era el culpable de los terremotos mortales que se produjeron entre ambos. Algunos creían que el descontento de los dioses con la dinastía existente era el culpable. Sin embargo, Zheng Heng era único, pues tenía una visión de futuro y una iniciativa mucho más lejanas que cualquier ser vivo de esa época. Creó el sismoscopio porque pensaba que los terremotos eran causados por el viento y el aire, y no porque algún dios en algún lugar estuviera enojado. Pudo determinar la dirección de un terremoto a más de 100 millas de distancia gracias a este asombroso equipo. Sin duda, el dispositivo requiere una gran destreza y habilidad para crearlo. El aparato lanzaría una bola de bronce hacia uno de los sapos que se encontraban debajo desde una de las 8 cabezas de dragón tubulares. Una manivela interna y una palanca en ángulo recto elevarían la cabeza del dragón correspondiente en respuesta al movimiento de la superficie de la Tierra. Al observar este instrumento de altos avances tecnológicos, podría parecer sencillo. Sin embargo, el mecanismo interno tiene que ser exacto para que el dispositivo funcione con precisión. Desafortunadamente, nadie ha podido recrear el mecanismo original del dispositivo porque la reliquia genuina desapareció hace mucho tiempo en las arenas del tiempo. Número 19. La antigua máquina voladora. Es un misterioso dispositivo que fue descubierto en las ruinas de una antigua civilización. Está hecho de un metal extraño que no se encuentra en la Tierra y se alimenta de una fuente de energía también desconocida. La máquina es capaz de volar y se cree que los antiguos la utilizaban para el transporte y la guerra. No es de extrañar que la historia de las antiguas civilizaciones indias revelara muchas ideas destacadas en diversos ámbitos, dadas sus contribuciones a las matemáticas. Una de las diversas concepciones es la de los vimanas, que posiblemente sea la más enigmática de todas. Según la leyenda, los vimanas tenían la misma capacidad que los aviones modernos para viajar a través de la atmósfera de la Tierra. Los vimanas han sido objeto de numerosos planos, pensamientos y escritos, todos ellos asombrosos. En realidad, se adelantaron décadas a su tiempo. La antigua máquina voladora es un objeto fascinante y misterioso que ha cautivado la imaginación de personas de todo el mundo. Una cosa es segura: la antigua máquina voladora es una pieza de tecnología verdaderamente asombrosa. Algunas personas creen que la antigua máquina voladora es un engaño, mientras que otras creen que es un dispositivo real y poderoso. No hay evidencia científica que respalde ninguna de las dos afirmaciones, por lo que el misterio de la antigua máquina voladora sigue sin resolverse. Ahora la gran pregunta es: ¿de dónde surgió la idea? Nadie conoce realmente los hechos sobre estas aeronaves históricas, ni cómo se desarrollaron esas ideas extraordinarias. Sin embargo, se adelantaron mucho a su tiempo. Número 18. Aeolipile. La aeolipile, una sencilla turbina de vapor inventada por Herren de Alejandría en el siglo I de Dot, consiste en un recipiente cerrado del que sobresalen 2 o más tubos curvados. Cuando se calienta el agua en el recipiente, se convierte en vapor, que luego escapa a través de los tubos y crea un chorro de vapor que hace girar el recipiente. La aeolipile se considera la primera máquina de vapor y se utilizó para diversos fines, incluidas fuentes de juguete y para alimentar pequeñas máquinas por una buena causa. Esta creación se considera una de las máquinas más olvidadas de la historia.
Dado que Herón inventó este sistema aproximadamente 1.800.000 años antes de la Revolución Industrial, resulta realmente sorprendente. El artilugio consiste en una esfera hueca sostenida por una tetera. Debajo se ubicaría un recipiente lleno de agua, y a medida que el agua dentro se calentaba, el vapor ascendería a los tubos y entraría en la esfera hueca. Posteriormente, la esfera comenzaría a girar como resultado del vapor que se escapaba a través de la boquilla direccional de la esfera. Basta pensar en el alcance que tuvo este invento para su época. Por supuesto, mucha gente en el pasado lo consideró un tanto absurdo e ilógico, pero no esta idea. Sin duda, a Herón le habría encantado saber que su idea tiene sentido para las personas que viven en el futuro. Lamentablemente, nunca pudimos determinar realmente qué intentaba lograr Herón con este dispositivo. En lugar de eso, Herón simplemente describió cómo hacer uno y cómo funciona, pero olvidó mencionar su importancia. No obstante, sigue siendo impresionante. Número 17. Acero de Damasco. Uno de los materiales más enigmáticos hasta la fecha. Posiblemente sea el acero de Damasco. Los excelentes materiales utilizados en la fabricación de este acero lo hacen excepcional. El acero de Damasco se fabricó inicialmente en la India y luego se trasladó a Damasco, Siria, donde se fabricaban espadas con él. Estas armas son famosas por sus exquisitos patrones y sus fuertes atributos físicos. El acero de Damasco es robusto, flexible y afilado, lo que lo hace muy apreciado. Imagínese que esta asombrosa espada fuera tan afilada y flexible que la gente creyera que podría cortar una pluma por la mitad en el aire. Ahora bien, ¿qué es lo que distingue a este material de forma tan especial? El acero de Damasco ha permanecido irreproducible hasta el día de hoy. La fórmula exclusiva de esta hoja se ha perdido a lo largo de los siglos y no hay ninguna esperanza de que se descubra antes. Aunque hay ciertos cuchillos y hojas de Damasco disponibles, en realidad no son comparables con la hoja original que existía en ese momento. Mientras que los herreros siguen esforzándose por producir la hoja ideal, los metalúrgicos de hoy siguen trabajando para optimizar la composición del acero. Por supuesto, algunas personas han intentado examinar textos históricos en un esfuerzo por desentrañar el enigma de las espadas de Damasco. Según la mitología, las mejores espadas se crearon utilizando sangre de dragón. Si bien algunos afirman que la orina de burro también es efectiva, según la leyenda, algunos herreros medievales también sugirieron que la orina de niños pelirrojos o de una cabra que solo consumió helechos durante un período de 3 días tiene mucho que ver con el acero. Supongo que si estuviéramos en el mundo de entonces, todas estas supersticiones habrían tenido mucho sentido para nosotros. Sin embargo, gracias a la ciencia, hemos llegado a comprender que los mitos no tienen ningún efecto sobre las espadas. Número 16. Mecanismo de Antiquitera. No podemos hablar de tecnologías excepcionales del pasado sin mencionar el mecanismo de Antiquitera. El mecanismo de Antiquitera es un artefacto de bronce que fue descubierto por buceadores en 1901 mientras investigaban el naufragio de la Antiquitera, que pasó casi 2000 años bajo el agua. Nadie conoce el origen ni el propósito de este complejo sistema, pero las imágenes de rayos X modernas de los años 1970 y 1990 revelaron que el dispositivo podría haber sido utilizado en el pasado para imitar el movimiento de los cielos. El mecanismo de Antiquitera es mucho más avanzado que la mayoría de los artefactos astronómicos anteriores. El mecanismo de Antiquitera no tiene parangón con ningún otro artefacto de su época. Además, tiene un diseño excelente y es bastante similar a los engranajes modernos. Teniendo en cuenta la información y los recursos a los que nuestros antepasados tenían acceso hace muchos años, es sumamente notable que fueran capaces de visualizar, pensar y crear este mecanismo. En un momento dado, se habló del mecanismo de Antiquitera como de una computadora antigua, mientras que otros sugirieron que podría ser una pieza de tecnología de una antigua nave espacial extraterrestre. De cualquier manera, esta pieza está muy adelantada a la tecnología de su tiempo. Número 15. El Pilar de Hierro de Delhi. El Pilar de Hierro de Delhi
es uno de los objetos más misteriosos y fascinantes del mundo. Mucha gente sigue sorprendida hoy en día por el pilar de hierro de Delhi, no solo por su presencia, sino también por su resistencia a la corrosión. El pilar de 7 metros de alto, uno de los artefactos de metal más inusuales del mundo, se encuentra en el complejo desmembrado de Delhi. Aunque a primera vista parece ser un pilar más en el mundo, en realidad es bastante fascinante. Tiene 7,2 metros de alto. Pilar de hierro de 1 metro de altura que pesa alrededor de 6,5 toneladas. Está hecho de hierro puro y ha estado en pie en el complejo Qutub Minar en Delhi, India, durante más de 1.600 años. El pilar tiene una inscripción en sánscrito que data del siglo IV a.C. La inscripción dice que el pilar fue erigido por el rey Chandragupta II, que gobernó el imperio Gupta desde el 375 hasta el 415 d.C. Si bien el pilar está hecho de una sola pieza de hierro que se fundió en un molde, se cree que el hierro se fundió a partir de hierro meteórico, que es hierro que proviene de meteoritos. El pilar es una notable proeza de ingeniería y metalistería. Es un testimonio de las habilidades de los antiguos trabajadores del metal de la India que lo hicieron. La característica más sorprendente de la arquitectura de pilares de hierro es que, a pesar de estar expuestos a las inclemencias del tiempo y otros elementos, durante más de 16 siglos se han mantenido sin oxidarse ni corroerse. Se han realizado numerosos estudios para determinar la causa y algunos investigadores afirman que los materiales utilizados para construir este pilar son la causa principal de su resistencia a la corrosión. En 1961 se descubrió que el hierro utilizado para construir el pilar es de una pureza extraordinariamente alta y tiene un contenido de carbono muy bajo. Además, se ha descubierto que el hierro del pilar contiene fósforo en lugar de magnesio o azufre. Según la leyenda, una capa protectora conocida como Mesa White evita que la columna de hierro se degrade. La columna de hierro de Delhi es una atracción turística popular. Es un símbolo de la fuerza y la resistencia del pueblo indio. Número 14. Copa de Licurgo. Aunque las copas que cambian de color son bastante comunes hoy en día, hace más de 1600 años no se conocían, por lo que la copa de Licurgo es tan notable. Cuando se ilumina desde el frente, esta copa parece verde jade, pero cuando se ilumina desde atrás, el vidrio se transforma en rojo sangre. Esta extraña copa desconcertó a los científicos durante varias décadas, hasta que los investigadores descubrieron una pista en 1990. Los investigadores en Inglaterra examinaron más a fondo el vidrio y descubrieron que los artesanos romanos eran brillantes pioneros de la nanotecnología que pudieron incorporar vidrio con partículas de plata y oro en el tamaño adecuado para lograr el diseño y la fabricación de esta copa. ¿Qué tan genial es que este logro ya era increíble en ese entonces? Sin embargo, nadie está seguro del propósito preciso para el cual se creó esta copa. Puede haber sido un diseño simple y elegante, pero ¿para qué se creó exactamente? Si bien muchas personas creían que es posible que esta copa pudiera haber sido utilizada para detectar líquidos, aún se están realizando más hallazgos para determinar por qué se creó. Número 13. Fuego griego. El fuego es peligroso y sus efectos pueden ser devastadores. De hecho, tanto los niños como los adultos son muy conscientes del daño potencial que puede causar el fuego. Y nuestros antepasados también eran muy conscientes de su potencial. Es realmente asombroso que los pueblos de la antigüedad pudieran pensar en formas de aprovechar los peligros del fuego en su propio beneficio. Emplearon el fuego griego para luchar en sus guerras. El ejército bizantino recibió ayuda del fuego griego durante el siglo VII, después del descubrimiento del napalm. Se han publicado muchas descripciones de esta arma y con frecuencia se la menciona como fuego marino o fuego líquido que era tan potente que no se podía apagar con agua. Sin embargo, algunos textos afirman que agregar agua solo hacía que el fuego griego fuera más fuerte. Esta era un arma muy letal fabricada hace más de 1000 años. Los numerosos triunfos militares del Imperio bizantino fueron posibles gracias al fuego griego. Es lógico que la receta se mantuviera en secreto. Se cree que el arquitecto e ingeniero griego Calínicos la inventó cuando escapó de entre los prisioneros árabes y pidió asilo con los bizantinos.
A cambio, inventó el fuego griego para fortalecer la defensa del imperio contra el avance de las tropas árabes. Todavía no conocemos con exactitud la composición del fuego griego, pero sí sabemos que desempeñó un papel crucial en las numerosas victorias del Imperio bizantino. Esta historia sigue siendo objeto de controversia hoy en día, pero independientemente de quién creó el arma y por qué, sigue siendo extremadamente valiosa. Es importante señalar que estaba hecho de una sustancia que los científicos aún desconocen. Número 11. Lente de Nimrud. Un trozo de cristal de roca conocido como la lente de Nimrod fue encontrado en 1850 en el palacio asirio de Nimrud, que se encuentra en lo que hoy es Irak. La lente tiene una forma más bien ovalada y está hecha de cristal de roca natural. Para que te hagas una idea de su tamaño, sería comparable a una lupa que se ha ampliado 3 veces. Se desconoce el uso inicial de este artefacto de 3000 años de antigüedad, aunque algunos investigadores afirman que en realidad se utilizaba como lupa o como vaso de mechero para iniciar y encender un fuego. Sin embargo, no hay muchas pruebas que respalden la idea de que antiguamente fuera un componente del telescopio más antiguo del mundo. Hay quienes piensan que la lente Nimrud no es más que un trozo de cristal de roca que se cortó accidentalmente en una forma ovalada que le dio la apariencia de una lente. El Museo Británico afirma que existe una gran posibilidad de que la lente Nimrud no tuviera ningún uso práctico en el momento en que fue pulida y cortada. Número 10. Disco de Festos en Creta. El disco de Festos es un disco de arcilla cocida con una espiral de símbolos inscritos, descubierto en 1908 en el Palacio de Festos en la isla de Creta. El disco tiene unos 16 cm de diámetro y tiene 241 signos dispuestos en una espiral que va desde el exterior hacia el centro. Los signos no son letras de un alfabeto, sino que se cree que representan sílabas o palabras de un idioma que aún no se entiende. El disco se ha datado en torno al año 1700 a.C., lo que lo convierte en uno de los ejemplos de escritura más antiguos conocidos. Se desconoce el propósito del disco de Festos, sin embargo, se ha sugerido que era un artefacto religioso, un registro de una ceremonia religiosa o una pieza de propaganda. También es posible que el disco fuera simplemente un juego o un juguete. Se cree que el disco de Festos representa uno de los primeros sistemas de escritura de Europa con sus 242 caracteres crípticos en ambas caras. Además, el hecho de que estos símbolos estuvieran impresos en la arcilla sugiere el uso de un sofisticado sistema de escritura. El disco de Festos es un misterio fascinante que ha cautivado la imaginación de académicos y profanos por igual. Es un recordatorio de la rica y compleja historia de Creta y de los muchos secretos que aún se esconden en las ruinas de sus antiguos palacios. Número 9. Hipogeo Alciflini de Malta. Uno de los yacimientos prehistóricos mejor conservados del mundo es el Hipogeo Alciflini de Malta. El Hipogeo de Malta fue construido hace más de 6 años y toda la zona es una necrópolis. También se dice que es el templo subterráneo prehistórico más antiguo del mundo. La laboriosa construcción de la cámara subterránea estuvo acompañada de un inusual impacto sonoro, una característica acústica especial que se extiende por todo el palacio permite amplificar cualquier sonido 100 veces. Aunque no estamos seguros de si se hizo a propósito, dado que era un lugar para rituales, hay muchas probabilidades de que así fuera. Basta con pensar en la cantidad de esfuerzo que se necesitó para crear este laberinto completo. No está claro cómo los ingenieros de la época lograron idear semejante diseño. El hipogeo está, sin duda, envuelto en misterio. Además de la increíble acústica, aquí se descubrieron cráneos alargados. Y por supuesto, una cámara subterránea no estaría completa sin varios informes de actividad paranormal. Número 8. Esferas de piedra de Costa Rica. Más de 300 esferas de piedra se encuentran en una isla costarricense llamada Caño. Los primeros exploradores estaban confundidos cuando llegaron a la isla y descubrieron bolas de piedra esparcidas por todo el lugar sin señales de habitantes. Hoy en día, nadie sabe con certeza quién construyó estas lanzas ni cuál era su propósito. Sin embargo,
Hay una explicación que explica su historia y función. Algunos expertos sugieren que la extinta civilización de las desintegraciones residía anteriormente en la región donde se encuentran las esferas de piedra. Estas piedras se parecen a los equivalentes prehistóricos de estatuas y artefactos diseñados para recordar y honrar algo. Es posible que estos objetos estuvieran alineados junto a las casas de los jefes. Algunos creen que estas piedras tienen que ver con algunos extraterrestres extraños que alguna vez visitaron la Tierra. Sin embargo, todavía se desconoce por qué la cultura antigua prefería esferas de todas las formas. Número 7. Los grabados rupestres jainistas. Los grabados rupestres jainistas son una serie de esculturas antiguas que se encuentran en el estado de Karnataka, India. Los grabados representan escenas de la vida de los Jain Tirthankaras, que son los fundadores del jainismo. Se cree que las tallas fueron realizadas entre los siglos VI y X de Cristo. El misterio de las tallas rupestres de Jain reside en el hecho de que están tan bien conservadas. Las tallas están hechas de arenisca, que es una piedra blanda que se erosiona con facilidad. Sin embargo, las tallas rupestres de Jain han resistido la prueba del tiempo y aún se encuentran en excelentes condiciones. El misterio de las tallas rupestres de Jain ha dado lugar a muchas teorías sobre cómo fueron creadas. Algunos creen que las tallas fueron creadas por una raza de gigantes, mientras que otros creen que fueron creadas por extraterrestres. Sin embargo, la explicación más probable es que las tallas fueron creadas por monjes jainistas. Los monjes jainistas eran hábiles artesanos que podían tallar la piedra arenisca con gran precisión. Las tallas son un testimonio de la habilidad y el arte de los monjes jainistas. Los grabados rupestres jainistas son un recurso histórico valioso. Nos ofrecen una visión de la vida y la cultura de los jainistas en la antigua India. Los grabados también son hermosas obras de arte que seguramente inspirarán asombro y admiración en todo aquel que los vea. El misterio de los grabados rupestres de Jain quizá nunca se resuelva, pero siguen fascinando e intrigando a gente de todo el mundo. Número 6. El dodecaedro romano. Cuando uno ve por primera vez el dodecaedro, probablemente asume que es simplemente un adorno de metal corroído. Esto tiene sentido si tenemos en cuenta que el dodecaedro romano en realidad no tiene nada especial que ofrecer, a diferencia de otras reliquias antiguas. Sin embargo, este objeto hueco de bronce es un artefacto extraño. Se descubrieron 100 de estos artefactos en regiones que alguna vez pertenecieron al Imperio Romano y los eruditos aún no están seguros de su significado y uso hasta el día de hoy. Cada una de sus 12 caras planas está decorada con una hilera de protuberancias. Sabemos que fueron creados durante los siglos II y III, pero no estamos seguros de quién los creó exactamente, para qué se usaron y por qué no hay registros de ellos. Algunas interpretaciones conocidas de la pieza incluyen su uso como soporte para flores, candelabro o adorno para báculos, pero el enigma que envuelve al artefacto ha dado lugar a diversas teorías sobre su función real. El dodecaedro, con su intrincado diseño y las peculiaridades en sus caras, ha sido objeto de especulación durante siglos. Algunos historiadores sugieren que podría haber sido utilizado como dado en juegos de azar o como un dispositivo de adivinación para pronosticar el futuro, mientras que otros plantean la posibilidad de que haya servido como un juguete para niños, dada su forma geométrica atractiva y fácil de manipular. Lo que hace que este objeto sea aún más fascinante es el hecho de que se ha encontrado en múltiples ubicaciones a lo largo de Europa, lo que indica que su uso no fue exclusivo de una cultura o región. Esto sugiere que su propósito no solo era común, sino también significativo, posiblemente vinculado a prácticas religiosas, ceremoniales o sociales de gran importancia. El hecho de que se descubriera tan ampliamente implica que pudo haber tenido un valor simbólico o funcional que trascendía la mera estética y que su utilidad podría haber estado asociada a rituales, creencias populares o incluso a la medición de tiempo y espacio en antiguas culturas. A pesar de la fascinación que ha generado, el dodecaedro sigue siendo uno de los misterios más intrigantes de la arqueología, dejando abiertas muchas preguntas sobre el conocimiento y la creatividad de las civilizaciones antiguas. Número 5. Guerras nucleares.
¿Quién hubiera creído que en la antigüedad existían guerras nucleares? Afirman que la historia se repite, pero quizá no comprendamos del todo lo que esto implica. Nuestros antecesores solían utilizar sus armas solo en tiempos de guerra, antes de la década de 1930, cuando surgió por primera vez la idea de la bomba nuclear. Sin embargo, ¿qué pasaría si la humanidad estuviera atrapada en un ciclo en el que la historia se sigue repitiendo? Quizá le sorprenda saber que existen manuscritos indios que describen las repercusiones de una explosión atómica. ¿Y si, incluso antes de que se detonara la primera bomba nuclear en Japón, nuestros antepasados ya hubieran imaginado esta arma? Además, a diferencia de Pompeya, donde las muertes de personas se atribuían a una erupción volcánica, la excavación de los yacimientos de Harappa y Mohenjo-Daro reveló esqueletos de personas simplemente tumbadas, como si no hubieran podido entrar en sus casas o pedir ayuda. Sin embargo, el descubrimiento más asombroso es que el contenido radiactivo de los esqueletos rivaliza con el de Hiroshima y Nagasaki. Según los especialistas, la cantidad de radiactividad en el lugar hace que parezca que una ciudad entera fue destruida por una única y enorme explosión. ¿Es posible que realmente se haya detonado un arma nuclear en el pasado? Si no, ¿existe otra explicación coincidente que simplemente esté esperando ser descubierta? Número 4. Herramientas de piedra antiguas. ¿Alguna vez te preguntaste cómo evolucionamos hasta usar cuchillos y otras herramientas de corte? Bueno, nuestros antepasados son, sin duda, ingeniosos y pensadores avanzados. A pesar de lo primitivos que eran hace millones de años, fueron capaces de inventar herramientas que se convertirían en un hito para los avances futuros. Uno de los misterios más inexplicados sobre las herramientas de piedra es cómo se fabricaban. Las primeras herramientas de piedra se encontraron en África y datan de hace más de 6 millones de años. Estas herramientas se fabricaban picando rocas para crear bordes afilados. Sin embargo, los científicos no están seguros de cómo los primeros humanos pudieron aprender a hacer esto. Es posible que aprendieran observando a otros animales usar herramientas o que simplemente lo descubrieran mediante ensayo y error. Además de cómo surgieron, otro misterio inexplicable sobre las herramientas de piedra es cómo se utilizaban. Sin embargo, los científicos creen que algunas herramientas de piedra se utilizaban para cazar, mientras que otras se utilizaban para procesar alimentos o construir refugios. Aunque no estamos seguros exactamente de cómo se utilizaban todas estas herramientas, es posible que se utilizaran de distintas maneras, dependiendo de las necesidades de las personas que las fabricaron. El misterio de las herramientas de piedra ha fascinado a los científicos durante muchos años y sigue haciéndolo. En cada época, siempre hay individuos excepcionales que marcarían el curso del futuro con sus inventos. Uno de esos pensadores avanzados inventó la batería de Bagdad como una de las primeras formas de tecnología antigua. Sin embargo, aún se desconoce quién fue su inventor. Número 3. La batería de Bagdad. Es un antiguo artefacto descubierto en la década de 1930 en Kuyut Rabu, Irak, que ha intrigado tanto a arqueólogos como a historiadores debido a su diseño peculiar y su propósito incierto. El objeto está compuesto por un recipiente de arcilla que contiene en su interior un cilindro de cobre, el cual está cuidadosamente insertado y sellado con un tapón de betún para asegurar su unión y aislamiento. Este ensamblaje ha dado lugar a diversas teorías sobre su función, desde un objeto ceremonial hasta una posible batería primitiva capaz de generar electricidad. Aunque su verdadero propósito sigue siendo motivo de debate, este artefacto es un recordatorio de la sofisticación y el ingenio de las civilizaciones antiguas. Algunos investigadores creen que pudo haber tenido aplicaciones prácticas desconocidas en su época, mientras que otros sugieren que podría haber sido simbólico o religioso. Su diseño, simple pero enigmático, sigue siendo un tema de fascinación y estudio en el campo de la arqueología, dejando abierta la posibilidad de nuevos descubrimientos que arrojen luz sobre su función real. El cilindro de cobre suele estar envuelto en un paño empapado en una sustancia ácida, como jugo de uva o vinagre. La batería de Bagdad se ha interpretado como una batería eléctrica primitiva, posiblemente utilizada para galvanoplastia o electroterapia. Sin embargo, el propósito exacto de la batería de Bagdad aún es objeto de debate.
Algunos científicos creen que se utilizaba para galvanoplastia, mientras que otros creen que se utilizaba para electroterapia o incluso con fines religiosos. La batería de Bagdad es un artefacto fascinante que ofrece una visión de las capacidades tecnológicas de las civilizaciones antiguas. Es un recordatorio de que incluso en la antigüedad, los humanos eran capaces de un gran ingenio e innovación. Número 2. Puma Punku. Antes de terminar, examinemos el Puma Punku. Ubicado en Bolivia, este sitio arqueológico presenta increíbles trabajos en piedra con cortes y uniones precisas que siguen desconcertando a los investigadores. Los métodos utilizados para lograr tal artesanía aún son desconocidos. Puma Punku es un sitio megalítico en Bolivia que se cree que fue construido por la civilización Tiwanaku. El sitio es conocido por sus enormes bloques de piedra, que son algunos de los más grandes y pesados que se han extraído y transportado. Las piedras también están cortadas y encajadas con una precisión increíble, y algunas juntas son tan estrechas que no se puede insertar un trozo de papel entre ellas. Se desconocen los métodos exactos utilizados para extraer, transportar y erigir las piedras en Puma Punku, pero se cree que implicaron técnicas de ingeniería sofisticadas. Algunos investigadores han sugerido que las piedras pueden haber sido movidas utilizando palancas y poleas, mientras que otros creen que pueden haber sido transportadas utilizando rodillos. Los métodos precisos utilizados para cortar y encajar las piedras también son desconocidos, pero se cree que implicaron el uso de herramientas avanzadas para trabajar la piedra. La tecnología antigua utilizada en Puma Punku es un misterio, pero está claro que la civilización Tiwanaku poseía un alto nivel de ingeniería y habilidades para trabajar la piedra. El sitio es un testimonio del ingenio y la artesanía de los pueblos antiguos que lo construyeron. En primer lugar, la escritura cuneiforme sumeria. Por último, hablemos de la forma de escritura más antigua que probablemente dio origen a la escritura moderna que tenemos hoy en día. Número 1. La escritura cuneiforme sumeria. Es uno de los primeros sistemas de escritura conocidos, pero algunos aspectos de su gramática y vocabulario siguen sin descifrarse, lo que plantea desafíos para los investigadores. Esta escritura cuneiforme es el sistema de escritura más antiguo del mundo y fue inventada por los sumerios en Mesopotamia alrededor del 3200 a.C. Es un sistema de escritura que utiliza símbolos en forma de cuña para representar sonidos. La escritura cuneiforme se escribía originalmente en tablillas de arcilla con un punzón y luego se utilizó en otros materiales como piedra y metal. La escritura cuneiforme se utilizó para una amplia variedad de propósitos, entre ellos escribir leyes, llevar registros y componer literatura. También se utilizó para escribir textos religiosos como la epopeya de Gilgamesh. La escritura cuneiforme se utilizó durante más de 3000 años y con el tiempo fue reemplazada por otros sistemas de escritura como el alfabeto. La escritura cuneiforme es una parte importante del patrimonio cultural del mundo y los académicos aún la estudian hoy en día. Es un sistema de escritura fascinante que ha tenido un profundo impacto en el desarrollo de la civilización humana. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.